Bienvenidos, queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo y un saludo desde la Iglesia Vida y Familia de la sede de Madrid, Barrio de Buenos Aires. Dios les bendiga. Tenemos hoy una preciosa palabra del Señor para todos nosotros. Vamos a hablar de esas heridas que no son físicas, de esas heridas que no son visibles, pero que son heridas que igual nos duelen y mucho más profundamente, esas heridas del alma, ¿no? Si yo lanzara la pregunta ahora de modo anónimo, si tienes una herida del alma, una herida en el corazón, seguramente la mayoría de nosotros diría que sí. Si yo preguntara si hemos tenido alguna herida, seguramente la mayoría de nosotros también diría que sí. El silencio podría ser nuestra respuesta, o alguna lágrima que se nos resbala y no podemos controlar. Pero la verdad que todos, tarde o temprano, hemos sufrido heridas y las sufriremos. Decía Antonio Machado, en uno de sus poemas más cortos, un poeta universal español que escribió: "Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entra en una España que muere y a otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de darte el corazón". Y escribió este poema pues aproximadamente casi unos 20 años de la Guerra Civil Española, pues previendo quizás ese dolor desgarrador que iba a vivir el español que nacía, ¿no? Pero realmente habla de una realidad que la podemos hacer muy universal, y es que en este mundo nadie se va a escapar sin sufrir. Y esa es la realidad, que cuanto antes la asumimos, mejor será para nosotros. Porque esa es una realidad que nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta que el Señor nos llama a todos en su hora. Porque la verdad, desde que la humanidad decidió vivir rompiendo toda relación con el Señor, apartada de Dios, ser una humanidad caída desde Adán y Eva, y hacer las cosas a nuestra manera, gobernarnos con nuestra manera de ver las cosas, relacionarnos unos a otros de la manera que nosotros queremos y deseamos, el sufrimiento es una norma que nos rodea en toda la vida. Vivimos en un mundo caído. La misma palabra dice que hasta la creación está caída. No solo el hombre cayó, sino que arrastró en su caída la creación. En Romanos 8:21 dice: "Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios". La libertad gloriosa de los hijos de Dios. También la creación será restaurada cuando el hombre vuelva a tener esa restauración en Cristo, en su segunda venida. Y llevamos miles de años la humanidad haciendo las cosas a nuestra manera. Y así nos va. Realmente así nos va. Podríamos fijarnos en otros países, pero cada país tiene sus propias heridas y sus propias vergüenzas, ¿no? Incluso, podríamos creer que porque este año no nos han herido, ha sido un buen año para todos. Pero no es así. La verdad es que la misma palabra de nuestro Señor nos dice todo lo contrario. Nos dice que no vamos a ser librados del dolor aquí en la tierra, ni librados de la aflicción, sino al contrario, que eso va a ser parte nuestra. De hecho, hay un libro tremendo en la Biblia donde se habla de un tremendo sufridor, que es Job. ¿Cuántas cosas podemos aprender de este tremendo hombre del Señor y de su fe y de su relación con Dios en medio del sufrimiento? Heridas del alma, hermanos, tenemos todos. Pero también hemos de asumir que no solo las hemos recibido, sino que también las hemos provocado. También las hemos provocado. ¿Y ahora qué hacemos? Somos hijos del Señor, somos hijos de Dios, coherederos del reino de los cielos, somos cristianos. Hemos recibido al Señor, pero seguimos con nuestras heridas, caminando con ellas, con el dolor que hay en el corazón. Sigo con mis lágrimas, sigo con mis pensamientos negativos, con mis depresiones. ¿Acaso no nos llamó el Señor a vivir una vida de paz y de gozo? Entonces, ¿por qué a veces nos parece que no? Este año tan terrible, donde el tema central de este año, el gran sufrimiento de la humanidad, es esta enfermedad, COVID-19, coronavirus, que tanto dolor ha causado y sigue causando, y todavía por un tiempo causará. Tanto dolor en muertes, en enfermedad, en familias rotas, en depresión económica, en salud ya deteriorada de por vida. Y parece ser como que es el peor año de la historia de la humanidad, pero realmente incluso los años que han sido buenos en algunos países pueden haber sido terribles en otros países. Incluso el año que ha sido bueno para ti no tiene que haber sido necesariamente bueno para tu vecino. Y tú puede que ese año no hayas tenido muchas heridas, pero otras personas sí. Mirad, aunque no hubiera esta terrible pandemia, en este planeta, a día de hoy, en España, por ejemplo, se suicidan del orden de casi 10 personas al día.
Estamos hablando de más de 3.500 personas. 10 personas, 10 almas cada día que deciden acabar con todo porque no pueden aguantar sus heridas del alma. Una herida que les lleva a desaparecer en el anonimato. A día de hoy, la mitad de los pobres del mundo son niños. ¡Qué privilegio! Qué agradecidos podemos estar al Señor si nuestros niños esta noche han recibido hasta el día de hoy amor, comida, calor, cobijo, una cama donde dormir, un desayuno con el que levantarse. Porque la mitad de los pobres del mundo son niños que no han recibido eso. El 40% de la humanidad a día de hoy vive en zonas de conflicto, zonas de guerra, el 40%. Y nosotros podemos tener un año de paz, pero olvidarnos de que el 40% de la humanidad, más de 2.000 millones de personas, casi 3.000 millones, están en guerra. Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable en la Tierra. No es tan sencillo como nosotros abrimos el grifo y ahí está el agua limpia, potable, cristalina en casa. Ni siquiera tenemos que hervirla, la podemos beber directamente. Algo impensable para 2.000 millones de personas. Las estadísticas dicen que casi la mitad de la humanidad hoy vive con menos de $1 al día. Con menos de $1. Aquí el salario mínimo está en 6,15 euros la hora. Significa que el salario mínimo está en una hora en 6 veces lo que gana la mitad de la humanidad al día. El año pasado murieron en el mundo cerca de 465.000 personas asesinadas. No estoy hablando de guerra, solo estoy hablando de asesinatos. Y podríamos estar horas y horas narrando el desastre de vida que hay aquí en la Tierra provocada por el hombre. Y todo esto son heridas que nos provocamos unos a otros, que nos mordemos unos a otros por nuestros malos deseos, por nuestras concupiscencias, por nuestra avaricia, por nuestra falta de amor, por nuestra vida sin Dios. Porque hemos hecho un mundo a nuestra imagen y semejanza, y por lo tanto un mundo donde se sufre y donde todo el que nace sufrirá y no se irá de aquí sin haber sufrido, ni haber hecho daño a otro. Pero ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos un Padre Celestial que dice su palabra que nos renueva sus promesas cada día. Dice su palabra que Él estará ahí siempre con nosotros, incluso en valle de muerte y de sombra. Que su palabra será lumbrera a nuestros pies, que nos consolará, que nos guiará, que luchará por nosotros, que recogerá en un frasco precioso todas y cada una de nuestras lágrimas. Y no hace falta decir, empezando por mí mismo, que yo muchas veces me he sentido vacío, me he sentido roto, desamparado, solo, triste, con profundas heridas del alma. Pero no por culpa del Señor, sino porque yo no acepté su amparo y su amor sanador. Me gustaría repetir hoy con una claridad rotunda a todos esas hermosas palabras de Jesús a sus discípulos. En el mundo sufriremos aflicción, pero permanezcamos en paz, porque nuestro Señor Jesús ha vencido al mundo. Él nos lo dijo, estate en paz, estate tranquilo, no tengas miedo, yo he vencido al mundo, pero también dijo algo interesante, sufrirás aflicción. Jesús ya ha vencido nuestras tristezas, ya ha vencido nuestras heridas, solo falta dejarle que actúe. Cuando nuestro Señor inició su ministerio, lo hizo con unos versículos de Isaías. En Lucas 4, del 18 al 19, si me podéis acompañar. Todo lo conocemos, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y aunque podamos pensar que esto solamente es un modo físico, sobre todo es a un nivel profundo y espiritual. Ese alma, porque no hay peor alma que la que está presa por sus heridas. No hay peor alma que la que está ciega porque no puede o no quiere ver. No hay peor alma que tiene sangre, esa sangre que no se ve. Nuestro Señor Jesús es esa tirita que ponemos en nuestra alma. Porque la verdad, tenemos una tecnología en el año 2020, los humanos,
de la que podemos estar muy orgullosos. Hacemos cosas impensables, no solo hace 500 años, sino impensables hace 50. Nuestra tecnología llega casi a las estrellas, planetas, satélites, comunicaciones instantáneas, redes de ultravelocidad, comunicaciones inmediatas, una tecnología médica increíble que aún así todavía no evita muchas de las más terribles enfermedades con las que no ha descubierto el remedio. Pero ¿sabes qué? Hoy en día quizá no nos sorprenda tanto que Jesús venga a sanar mi herida, si lo pienso de un modo físico, porque yo podría decir, mira, puedo ir al hospital y también me sanan la herida, pero déjame decirte una cosa. Tú puedes ir al hospital con una pierna rota y evidentemente te la van a sanar, evidentemente la van a enyesar, van a hacer una radiografía, van a ponerte medicamentos, antibióticos para la infección, una vacuna antitetánica, van a ver un seguimiento en la rehabilitación y vas a estar como nuevo. Pero lo que no van a poder sanar es la herida que quedó en tu corazón si esa herida, si esa pierna te la rompió un ladrón o si esa pierna te la rompió un ser querido empujándote. Tú del hospital puedes salir completamente sano, pero tu alma sigue herida, tu alma sigue enferma y para tu alma no hay radiografía que sirva. Y nosotros crecemos todos desde niños y nuestras heridas se acumulan, capa sobre capa, una sobre otra. Y llega un día en que el daño y la infección que tenemos en nuestras almas es tan grande que cualquier cosa acaba con nosotros. Cualquier ya herida última derrama esa gota final en el vaso. Pero a lo largo de los años esas heridas nos quitan noches de sueño, padecemos insomnio, taquicardia, tensión alta, problemas digestivos, trastornos mentales, déficit de vitaminas. Podemos pasar trastornos como la bulimia, como la anorexia, baja autoestima. Y es porque realmente no hemos aplicado el ungüento sanador, permitidme decir, de nuestro Señor Jesús. No hemos aceptado la sanidad de Cristo en la cruz. Porque nuestras heridas no pueden ser sanadas, las del alma, con la tecnología del hombre. Solo pueden ser sanadas con la cruz de Cristo. Y poco a poco la sonrisa de nuestra infancia desaparece. Poco a poco esa felicidad inocente también. Y al final nos podemos convertir en personas agresivas, avariciosas, enojadas con el mundo, con todo el mundo. Y es porque las heridas que tenemos son las que multiplicamos. Yo recuerdo que años atrás yo podía llegar perfectamente del trabajo y había sido un día terrible, o me habían regañado, echado una tremenda regañina a mi jefe, o había tenido algún roce con algún compañero de trabajo, y yo llegaba a casa ya totalmente herido, totalmente enfadado, y quizás uno de mis hijos me recibía con los brazos abiertos al abrir la puerta. ¡Papá! Lleno de felicidad, queriendo recibir a su padre. Y yo lo único que hacía era, quita de en medio, me molestas. Vete a otra parte, no estoy para ti. Y mi herida la depositaba en su corazoncito y ellos la multiplicaban. Y realmente así es, y así funciona. Porque yo de lo que recibo en mi corazón doy y a veces hasta multiplico. Entonces, ¿cómo hacemos como creyentes si vivimos en un mundo caído de maldad, donde todos nos herimos a todos? Porque Cristo es la respuesta y Cristo tiene la respuesta. Porque nosotros podemos recibir del mundo cosas buenas y cosas malas. Pero en Cristo somos nosotros los que decidimos qué vamos a emitir, qué vamos a multiplicar. ¿Qué nos vamos a quedar en nuestro corazón y qué no? Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, nos enseña nuestro Señor Jesús en Lucas 6:45. Si el corazón está herido, tus palabras serán de herida. Si tu corazón está casi muerto, tus palabras serán de muerte. Pero hay una hermosa promesa, una de las múltiples que hay en la palabra, en Salmos 147:3, si me acompañan, dice, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Vivimos en una sociedad del bienestar. Hoy en día, sobre todo en el primer mundo, estamos mucho más preocupados en tener una casa de diseño, diseñada quizás por IKEA o grandes cadenas comerciales, donde conjuguen muy bien los colores de las paredes, con una iluminación ambiental perfecta, con cierto juego de cortinas, con lo último en tecnología, y nos rodeamos del mayor bienestar posible, intentamos las mejores vacaciones una vez al año o dos,
Intentamos disfrutar en los mejores restaurantes, ir al cine y nos rodeamos de confort. Y estoy hablando de países del primer mundo. E intentamos ser felices con lo material. Pero déjame decirte, no es el cuerpo el que tenemos que contentar, es el alma. Porque el cuerpo sin el alma no estaría vivo, pero el alma puede vivir sin el cuerpo. Porque de nuestra alma y nuestro corazón dice la palabra que emana la vida, no al revés. Nuestro cuerpo recibe el beneficio de ellas, no al revés. Y nos descubrimos cada vez una vida que estamos más preocupados por una casa muy bonita, el coche último modelo, la mejor ropa, el mejor maquillaje, incluso relaciones superfluas como mi super mejor amigo en Facebook o Instagram, al que nunca he visto, o mis seguidores, o influencers y followers. Pero mi alma está muerta, está enferma. En Proverbios, por todos conocidos 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cuánto tiempo perdemos a la semana en guardar una casa perfecta, un coche impoluto? ¿Y qué pocos minutos dedicamos a la semana en limpiar nuestra alma, en tenerla ordenada, en tenerla sana? En tenerla sana. Y tenemos los estantes de nuestra casa brillando y los rincones de nuestro corazón sucios, de dolor, de herida, de pecado. En Salmos 142:7 el salmista clamaba, saca mi alma de la prisión, oh Dios, para que yo dé gracias a tu nombre. Aquí el salmista reconoce que un alma en la prisión es morir en vida. En Salmos 42:11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El salmista conoce perfectamente que lo más importante es que su alma está enferma y que luego le sigue el cuerpo. Esa es la relación correcta, esa es la importancia. Porque el alma puede llegar a enfermar mi cuerpo, porque yo puedo acabar arrastrando todas las heridas de mi alma en mi vida. Todas. Y provocar problemas digestivos, trastornos mentales, insomnio, ira, depresión, pensamientos suicidas, pensamientos agresivos, pensamientos homicidas. Porque tengo un alma rota, porque tengo un alma que no estoy cuidando. Porque he tenido yo un accidente o varios en mi alma y no soy capaz de sanarlos. Y llegados a este punto, la palabra tiene mucho que decirnos a nosotros, como cristianos, como creyentes, frente a un mundo que hiere y a un mundo en el que nosotros herimos. Esa es la realidad en este mundo, que no solo recibimos heridas, sino que también herimos, y que esto es un círculo vicioso. En Cristo se puede romper. Porque yo no puedo romper que me hieran, pero yo sí que puedo romper el dejar de herir, yo sí que puedo romper el que el Cristo sane mi herida. Mirad uno de los grandes consejos. El primero de todos que podríamos decir, y lo dice la palabra, es perdona. El perdón es el mejor sanador de nuestro corazón. Es el elemento que libera y rompe las cadenas de nuestro corazón. Es el elemento que nos libera de nuestro ofensor y de nuestra ofensa. Es quien realmente en Cristo cumple la promesa de dar libertad al cautivo. ¿Recordáis cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿vosotros me seguiréis? Y Pedro le dice, Señor, solo en ti tendremos palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? También Pedro, el gran Pedro, le preguntó un día al Señor, ¿cuántas veces hemos de perdonar, Jesús? Y él le dijo, no te digo 7 veces, te digo hasta 70 veces 7. El perdón es el mejor bálsamo reparador de la herida de tu corazón. Porque no retienes ofensa, no retienes rencor, no retienes justicia ni venganza que no nos corresponde. Ni a la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y tú caminas en paz y en gozo bajo la cruz de Cristo, a pesar de la herida que te hicieron, a pesar del ofensor que ni siquiera se haya arrepentido. Un consejo importante para las heridas del alma. Dejemos nuestro pasado atrás. Mirad, hay una hermosa cita que dice, haz del pasado tu maestro, no tu verdugo. Lo voy a repetir, haz del pasado tu maestro, no tu verdugo. En Isaías 43, 18 y 19, dice, y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado, yo voy a hacer algo nuevo, y ya he empezado a hacerlo, estoy abriendo un camino en el desierto, y haré brotar ríos en la tierra seca. Dejemos atrás.
No podemos cambiar el pasado. No podemos pensar en el futuro porque no lo conocemos, pero sí podemos actuar en este presente, aprendiendo del pasado. Tú puedes conducir un coche mirando a la carretera y de tanto en tanto fijas la vista en el retrovisor como una guía de seguridad, pero tu vista está al 99% en la carretera. Pero si tú conduces tu coche mirando al retrovisor continuamente, te saldrás del camino en la primera curva de la vida. Y muchos de nosotros hemos estado o podemos estar en este momento yendo por la vida mirando por el retrovisor del pasado. Y el accidente es inevitable, volveremos a tener otro accidente porque no hemos hecho del pasado nuestro maestro, sino que lo estamos haciendo nuestra justicia y nuestra piedra de tropiezo. ¿Qué hacemos pensando en el día de ayer? ¿Qué hacemos pensando en el día de mañana? Si cada día tiene su propio afán y es en el único que yo tengo un control a través de Cristo Jesús. Un tercer consejo: alejémonos de personas y ambientes tóxicos. Mira, déjame decirte, yo he ido poco a los hospitales por mí en mi vida, he ido más bien por familiares, pero nunca he visto yo un médico enfermo atenderme, ni una enfermera o un enfermero. Jamás he visto yo a un paciente, a un sanitario enfermo o herido atenderme a mí o atender a mis seres queridos. Si tú estás herido, difícilmente puedes sanar a otro herido, puesto tu propia herida te impide ser un buen sanador. Si tú estás en un proceso de sanidad espiritual, tú tienes que buscar un ambiente que te conforte, alejarte de ciertos ambientes negativos, de ciertas personas negativas. Pero no significa como cristianos que tengamos que dejar abandonadas a estas personas, pero no tú que estás herido, porque tú eres el primero que necesita entender un médico. Deja eso a las personas que están sanadas. Deja eso a las personas que están sanadas, a las que ya han pasado su proceso sanador. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Seamos sabios con quienes andamos. Seamos sabios. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra semana vemos cosas que no nos edifican ni nos alimentan? Oímos cosas que realmente no son apropiadas ni nos contribuyen en nada bueno. ¿Cuántas veces a la semana alimentamos mal nuestra alma? No solamente existe la comida basura, existe el alimento basura para el alma, que la envenena. Yo, por ejemplo, cara a mis padres, uno de los consejos cuando les doy, mis padres son ya gente más mayor, no ancianos, pero más mayores, y cuando ellos tienen un día así un poco triste, depresivo, o les gusta mucho ver las noticias y se deprimen, yo soy el primero que les digo, y no tengo ningún tapujo en decirlo: mamá, poneros algo divertido esta noche, una película de humor, poneros el canal infantil, da igual, cambiad la mente esta noche, borrón y cuenta nueva, no sigáis viendo esto, no os edifica, no os es bueno anímicamente. Una de las partes que más daño hace en nuestro proceso sanador es la culpa. Dejemos de sentirnos culpables. Esto es usurpar a Dios su papel. Si nosotros nos acudimos en humildad y arrepentimiento a la cruz de Cristo y le pedimos perdón y aceptamos su perdón, retenemos el perdón de Cristo sobre nosotros, juzgándonos y culpándonos. Y esa labor no nos corresponde. No hay una sola palabra de remordimiento ni de culpa en Pablo de cuando era Saulo. Al contrario, eso sirve para que él adore y dé las gracias al Señor más. Él sabe que fue Saulo. Y a pesar de todo, él mismo le dice: yo, el primero de los pecadores, apóstol de Cristo. ¿Cómo no voy a estar agradecido al Señor? Yo, el más indigno de todos. Yo que fui Saulo. Pero Pablo no habla de una mente que se culpabiliza. Dios le perdonó, él acepta ese perdón. No retiene la culpa. En Isaías 53:6 dice la palabra: cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó de él, en él todas nuestras culpas. No retengamos la culpa, queridos hermanos, eso es una pesada losa que daña nuestro corazón. No significa ser insensatos o insensibles a lo que hemos hecho mal. Significa que aceptar el perdón de Dios es aceptarlo totalmente sobre nosotros mismos. Es enfocar la mirada hacia adelante. Esto nos lleva al siguiente consejo.
Enfocar esta mirada hacia adelante de un modo correcto hace que aprendamos de nuestros errores, porque todos cometemos errores. Esto también es algo importante asumirlo y cuanto más pronto mejor. Todos cometemos, hemos cometido y cometeremos errores. Pero la diferencia es que algunos sacan lecciones de esos errores y otros sacan heridas. Cuando aprendemos de los errores, nos hacemos más sabios y vivimos con sabiduría. En Salmos 90:12 el salmista dice: ayúdame a entender que la vida es corta para vivirla así más sabiamente. ¿Cuánto me gustaría a mí? Hermanos, contra más conozco del Señor, más sé que mi vida entera no alcanzará para conocerle. Así que intento procurar ser más sabio y pedirle al Señor sabiduría, porque me descubro a mí mismo muy limitado. Como yo me digo muchas veces, no tengo yo capacidad para esto, me siento tonto en este tema. Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Que el Señor nos ayude a todos a vivir con sabiduría, porque pocos son nuestros años y escasos en la vida, aquí en la tierra, para encima desperdiciarlos con acciones insensatas, pensamientos tontos, ideas inútiles, que solo llevan a más heridas en nuestras vidas y más heridas alrededor de quienes nos rodean. No nos afanemos ni nos preocupemos por lo material. No significa que seamos unos irresponsables que no trabajan, que seamos unas personas vagas e indisciplinadas, no. Significa que hemos de creer la promesa de que el Señor provee. El Señor provee, eso lo hemos de creer. Que tener un buen coche, tener una buena casa, tener un estatus social, tener la nevera llena de comida, no nos va a dar la felicidad. No podemos depositar la felicidad en eso. La persona que crece depositando la felicidad en la belleza de su cuerpo y luego se hace un lifting, luego se hace una cirugía estética, luego se arregla el pecho, las caderas, el vientre, va al gimnasio todos los días, hace una dieta tremenda y hay gran parte de su vida que es una gran belleza. ¿Qué será de esta felicidad cuando esta persona tenga 80 años y su cuerpo inevitablemente sea un cuerpo decrépito? Cuando al final lo único que le espera a ese cuerpo es la muerte y la corrupción y podrirse. ¿Qué felicidad le espera si su cuerpo ya no es lo que era y basó su gozo? Qué gozo tan tremendo basarlo en Cristo, aquel que nunca va a fallar, aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre. Mi gozo se basa en Él, independientemente de mi juventud, de mi inteligencia, de mi dinero, de mis riquezas. Y ese gozo es eterno, y ese gozo es continuo todos los días de mi vida. Decía una tira de Mafalda, ¿no? Tremendas tiras también, con tanta profunda inteligencia de Quino, este autor que falleció recientemente, ¿no? Una de sus tiras, me acuerdo yo que le decía a Mafalda, a su amigo Manolito, dice: el dinero no da la felicidad. Y Manolito, siempre recordamos todos, tan capitalista, tan económico él, ¿no? Tan terrenal, ¿no? Dice, es cierto, no da la felicidad, pero la imita bastante bien, ¿no? Y ambos tenían razón. Ninguno mentía. Mafalda lo decía en el escrito, este personaje de ficción: el dinero no da la felicidad, y el otro lo corroboraba. No la da, la imita bastante bien, es cierto. Tú puedes tener una vida estupenda materialmente. Puedes tener una estupenda imitación de la felicidad, una estupenda felicidad de plástico. Nada más, felicidad de plástico, que por fuera parece pero por dentro no. Primera de Timoteo 6:8 dice: así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Y vivimos en un mundo en que no solo queremos ropa y comida, sino que queremos todo sobre tipo de excesos y de lujos, que no es que estén mal, mientras no los amemos más que a Cristo. La misma palabra no dice que el dinero sea pecado, dice que el amor al dinero es el origen de muchos males. El amor al dinero, no el dinero. Yo puedo tener mucho dinero, pero no significa nada para mí, porque mi gozo está en Cristo. Y luego en mi familia, en mi iglesia, en mis hermanos. El dinero es una circunstancia que tengo o no tengo. La salud es una circunstancia que tengo o no tengo. Pero Cristo nunca falla. Eso me lleva a que si yo creo en Cristo y creo en que no falla, la fe restaurará mis heridas, más que nada. Porque tengo que tener fe en las promesas del Señor, esas promesas de sanidad, esas promesas de restauración, esas promesas de vida eterna, esas promesas de sanidad espiritual, esas promesas que seremos ancianos
Y esa promesa misma de vida eterna nos llenará nuestra cara de sonrisa, felicidad, nuestro corazón de amor, y podremos ser unas personas ancianas y transmitir ese amor a los demás. Y quizás a nosotros nos hieren ese día, o nos hirieron ayer, o nos han herido toda la vida, pero nosotros en Cristo no multiplicamos la herida, la anulamos, la crucificamos y multiplicamos el amor de Cristo, multiplicamos la bendición de Cristo. Eso nos lleva inevitablemente a ser unas personas gozosas en la vida, no desanimadas, sino gozosas. Unas personas que evidentemente lloran, claro que sí. Jesús lloró por Lázaro, ¿cómo no vamos a llorar nosotros? Unas personas que cuando tenemos que estar tristes lo estaremos. La palabra dice que nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran, evidentemente. Pero hallaremos siempre la satisfacción en Cristo Jesús, en lo que nos rodea en nuestra vida, en lo que es nuestra vida, porque Él está dentro de nosotros. Salmos 34, 18 dice, Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimos ni esperanza. ¡Qué hermosa promesa también! ¿Cuántas veces te has descubierto a ti sin ánimo ni esperanza? Yo muchas. Y algunas casi me han llevado al límite a lo largo de mi vida. Pero aquí dice la palabra que Él está cerca de ti en este momento si no tienes ni ánimo ni esperanza para salvarte, para salvarme, para salvarnos. Quizás hoy tengas ánimo y esperanza, quizás ayer no lo tuviste. Quizás sea mañana cuando no lo tengas. Quizás sea esta noche. Recuerda que el Señor está cerca de ti para salvarte. Un estilo de pensamientos, un modo de vivir, un modo de pensar, un modo de actuar lleno de Cristo, que lo único que puede conllevar es que nuestra mente sea una mente positiva, gozosa, feliz, porque la hemos llenado de pensamientos productivos, pensamientos alegres, pensamientos gozosos. Esta sanidad espiritual nos lleva a ser la mejor versión de nosotros mismos, la mejor versión que tiene el Señor para nosotros. No la versión que hemos construido, sino la versión que Él quiere construir. ¿Y cómo puedo yo hacer que mi mente sea más positiva? La misma palabra nos lo dice. En Romanos 12:2 dice, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y en Filipenses 4:8, un versículo impactante. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan la mente ocupada en eso. ¿En qué tenemos la mente ocupada hoy? ¿En pensamientos de destrucción, de derrota, pensamientos de problema o pensamientos de victoria, de gozo y de felicidad? ¿Somos capaces de vislumbrar lo bueno de Cristo en nuestras vidas por encima de lo malo del mundo? ¿Es más grande el mundo que Dios o es más grande nuestro Dios que el mundo? Una mente centrada en lo verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo perfecto, es una mente positiva, que emana positividad. Es una mente que no se fija en la herida. La herida la sanará Cristo. Hay que dejar al Señor que sane la herida. Hay que tener ese paso de valentía y de esfuerzo y decirle, Señor, aquí está mi herida, abierta, sangrante. Tienes que limpiarla. Sé que va a doler, pero yo quiero dejar que tú la limpies para que puedas cerrarla y esta herida sane. Déjame decirte que no hay peor herida que aquella que crees que ya está cerrada a tu manera. Una herida cerrada a tu manera es una herida que se va a infectar. Y una herida infectada es una herida que puede acabar en la muerte. Y aunque hablo en términos médicos, espiritualmente es lo mismo. Una herida mal cerrada es una infección de toda tu alma, que infectará toda tu vida e infectará a todos tus seres queridos. Lo hermoso de esto, hermanos, finalizando, es que nosotros cuando apelamos a nuestro Señor, cuando oramos, clamamos a nuestro Señor en medio de nuestro sufrimiento, en medio de esta herida que sangra, dice la misma palabra algo hermoso de Él. En Hebreos 4, 15 y 16, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. ¡Qué hermoso! Qué hermoso es saber que cuando yo me acerco a Jesús,
Él entiende mi dolor. Porque déjame decirte, no hay nada que tú no hayas pasado, que Él no haya vivido. Quizás hayas tenido la experiencia de la pérdida de un ser doloroso. Él también. Y déjame decirte que como Dios hecho carne, Él tuvo la experiencia dolorosa previamente de perder a toda la creación, de que toda la creación que Él había creado con amor rompiera todo con Él, con odio. No hay mayor pérdida. Si tú te sientes solo, nuestro Señor Jesús se sintió abandonado en el monte de los Olivos y del Calvario. Si tú te sientes traicionado, nuestro Señor lo traicionaron. Si tú te sientes humillado, si tú te sientes negado, a nuestro Señor lo negaron. Si tú te sientes caminando en muerte, en vida, a nuestro Señor lo torturaron y crucificaron en una cruz. Él tuvo sed, tuvo hambre, tuvo miedo. No hay nada con lo que tú no puedas acercarte que Él no entienda. No es un Dios en un pedestal de forma orgullosa que da órdenes y punto. Es un Dios que bajó a la tierra y no consideró a sí mismo ser Dios. No se consideró a sí mismo ser Dios, sino que andó con humildad y con servidumbre. Él entiende nuestro dolor porque Él ha vivido profundamente a una magnitud que ni tú ni yo entendemos, porque su dolor es el dolor por el pecado del mundo. Por lo tanto, cuando yo me acerco a Cristo en mi herida, yo sé que en Él hallo a mi Dios, a mi compañero, a mi sanador, a mi buen doctor, porque Él entiende mi herida. De hecho, Él tiene la solución a mi herida, porque de hecho Él es la solución a mi herida. Así que, hermanos, no sé cómo estarás en el día de hoy. ¿Qué herida tengas? O qué herida podemos tener todos. Pero déjate sanar en Cristo Jesús. Gracias, queridos hermanos. Dios les bendiga.